Amigos de este su espacio, nosotros continuando con esta producción del día de hoy. La situación que se sigue viviendo en el vecino país de Haití, luego del magnicidio que le costó la vida al presidente Jovenel Moïse, es un tema que es de interés para toda la sociedad dominicana. Y qué mejor forma conocer y analizar este tema de mano del señor Edwin Paraíso, ex embajador de Haití en República Dominicana, pero no solamente eso, uno de esos hombres que conoce a fondo la situación del vecino país, pero siempre apegado al interés de poder informar e edificar a la población en cuanto a lo que esté ocurriendo allí. Señor Edwin, bienvenido por aquí, por favor. Muchísimas gracias, un placer como siempre. Eso es así. Señor Edwin, en el día de ayer vemos informaciones que salen con relación a la investigación que se lleva a cabo con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. El director de la policía de allí da informaciones no solamente de lo que tuvo que ver de que en un hotel de aquí del país se llevaron a cabo reuniones para planificar este hecho, sino que también dice que hay informaciones que no vinculan a lo que estaban mencionando por este hecho. ¿Qué opinión le merece todo esto, señor Edwin? Bueno, todavía hay cierta confusión con relación a las informaciones que fluyen día tras día alrededor del magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Por un lado, pues tenemos esa información del jefe de la policía, pero por otro lado, hay una investigación periodística del Washington Post que asegura que no es así, que la reunión, al contrario, se dio en los Estados Unidos. Pero, de todos modos, lo importante es darnos cuenta de que ha habido una trama y en esa trama hay varios nacionales de varios países que están envueltos y particularmente en el caso de Colombia con los mercenarios que fueron contratados. En ese aspecto también hay, digamos, una parte que no está totalmente clara porque habían colombianos en Haití antes del magnicidio perpetrado ya hace unos 9, 10 días. Por otro lado, también estadounidense, a través de los haitianos americanos que están siendo contabilizados entre los acusados como autores intelectuales o que participaron en la trama. Hay que añadir que con relación a estos americanos haitianos, se dice, y no es tan solo un rumor, la misma DEA admitió que hay uno de dos que trabajaba como informante de la DEA entre Haití y los Estados Unidos. Igualmente, hay otro que aparentemente trabajaba con el FBI, por lo cual entendemos que Colombia, Estados Unidos, República Dominicana digamos en un tercer plano, porque se ha usado el territorio dominicano, los mercenarios que pasaron pudieran usaron el territorio dominicano, pero en este caso, pues no había, digamos, alertas migratorias en contra de ellos y por eso pudieron pasar sin problema para ir a la misión, una misión una misión criminal. Pues hasta ahora hay confusión y hay, yo diría, pocos avances para que podamos ver más claro en todo ese trama. Señor Edwin, viendo ese panorama, como bien usted dice, que se ve bastante confuso, pero también hay que preguntarse el panorama político de Haití ante esta situación. ¿Qué usted cree si se podrá posible llevar a cabo las elecciones y demás? Y en sentido general, ¿cuál usted cree que pudiera ser la suerte de este pueblo luego de este magnicidio? No, de partida tenemos que decir, lo decíamos antes del magnicidio, sí, que no habían condiciones para unas elecciones en Haití. Ahora, mucho más. No podemos hablar por el momento de elecciones. Tenemos primero que ver cómo reordenamos, cómo reorganizamos la dirección del Estado, porque hay que subrayar, y todo el mundo lo sabe, que en los principales poderes del Estado no tenemos una cabeza.
En el caso del Ejecutivo, el presidente está muerto. En el caso del Poder Judicial, igualmente. En el caso del Poder Legislativo, es inoperante. Hay 10 senadores sobre 30 que están y que han estado de alguna manera hacer sentir su presencia con una resolución donde decidieron presentar a la nación al presidente de este cuerpo como presidente provisional, presidente para la transición, pero todavía no hay un acuerdo alrededor de esa resolución o esa decisión del Senado. Hay senadores de los 10, hay 2 que no firmaron la resolución alegando que el Senado no tiene la prerrogativa de designar un presidente en la manera que se hizo. Y entienden que esto debe de pasar por un proceso consensuado con las fuerzas vivas de la nación. Entiendo que la prioridad por ahora, la prioridad no son las elecciones. La prioridad es reorganizar la dirección del Estado, tomar las decisiones que tienen que ver con quién en la presidencia, quiénes en el gabinete gubernamental, primero el primer ministro y luego los miembros del gabinete, y luego pasar a otras etapas, que serían, por ejemplo, recomponer el Consejo Electoral Provisional. Sabemos que la misma OEA había recomendado en su última visita a una misión de buenos oficios en Haití cambiar los miembros del Consejo Electoral Provisional. Entonces, en ese cambio, para aterrizar con esa recomendación, hay que ver 2 etapas. La primera, que es la escogencia de los nuevos miembros del Consejo Electoral. La segunda es que tienen que tener el tiempo para tomar conocimiento de los distintos expedientes, de los distintos dossiers del Consejo. Y desde luego se había cuestionado la tarjeta electoral. Hay rumores, hay personas o sectores que entienden que esa tarjeta pues tiene un chip, tiene un sistema, tiene algo que podría ser utilizado para beneficiar a un candidato X y que se entiende que iba a ser un candidato del régimen PHTK. Entonces, todo eso tiene que esclarecerse. Además de esto, hay el asunto de que 2 millones de haitianos no tienen la tarjeta. Esa misma tarjeta que está siendo cuestionada, pero hay 2 millones que no lo tienen. Hay que hacer las elecciones cuando todos los haitianos en capacidad de votar lo pueden hacer. Terminar todos los procesos para que tengamos unas elecciones transparentes, unas elecciones también muy incluyentes. Es decir, que podamos aumentar la participación electoral que cuando es tan baja como en el caso de Jovenel Moïse cuestiona la legitimidad de quien sale victorioso de tal proceso. Si queremos hacer elecciones, vamos a hacerlo bien. No vamos a hacerlo de tal manera que tengamos de nuevo en 6 meses, en un año, la población en la calle pidiendo la renuncia de un presidente. Muy bien. Señor Edwin, usted presenta un mapa que nos resulta interesante a nosotros, donde usted da detalle hasta las situaciones que hemos escuchado que se han dicho de la tarjeta, pero hay una comparación que usted hace. Más de 2 millones no la tienen, entonces estamos cuestionando la tarjeta, entonces falta una población por recibirla. ¿Habría que hacer un cambio en la tarjeta o continuar con esta misma, señor Edwin? Es eso. Entonces, he dicho que hay que investigar si
los rumores, las dudas, las reservas sí, que tienen algunos sectores de la sociedad haitiana sí, son válidos, sí. son reales. Entonces tenemos que hacer la investigación del lugar para saber si eso es falso o si eso es real. Entonces, si se constata de que es falso, es decir, que la tarjeta es buena, que no hay Sí. ningún problema, entonces hay que continuar el proceso de otorgamiento, de distribución de esa tarjeta a los haitianos que tienen la mayoría de edad que lo pueden recibir. Hay que pasar obligatoriamente por esa revisión de la tarjeta antes de continuar. Muy bien. Señor Edwin, la pregunta que nos haríamos nosotros desde aquí, esos grupos sociales, como por ejemplo el caso que escuchamos, uno de los más populares de allá, del señor Barbecue, y otros grupos más que son los que suelen llevar a cabo esta protesta. ¿Usted cree que puedan resistir hasta ese proceso de organización y todo eso que usted ha explicado, señor Edwin? Sí, bueno, cuando hablamos de esos grupos, estamos hablando de grupos ilegalmente armados. Estamos hablando de pandillas. Sí. Estamos hablando de bandas que son responsables del aumento de la criminalidad en Haití. Personas Sí. que se dedican a los secuestros, grupos que se dedican al narcotráfico, al microtráfico, y realmente son actores del bajo mundo. Y es lamentable que se había visto un nivel de tolerancia, de complicidad también con algunos funcionarios gubernamentales. Entonces se decía que había un va-y-bien entre los grupos y gente del gobierno. Sí. No hay dudas que había un nivel de complicidad. Sí. Hay de esos grupos que son totalmente pro-gubernamentales y entran en rivalidad, a veces rivalidades que tienen que ver con la actividad criminal con otros grupos armados. Esto hay que desmantelarlo y va a tomar tiempo porque la presencia de grupos armados que inciden en la política crean un ambiente inseguro para los mismos electores. Es difícil que los haitianos nos sintamos motivados a votar cuando sabemos que cuando salimos tenemos el riesgo de ser secuestrados. Sí, sí. Y esas bandas criminales en otros procesos electorales se dedicaban a impedir las reuniones, las concentraciones, la campaña de candidatos que son adversarios a aquellos del régimen. Entonces, hay que controlar esa parte y definitivamente para hacerlo hay que reforzar la capacidad de actuación de la policía haitiana. Y desde ese punto de vista hemos dicho que es necesario la asistencia internacional, la cooperación internacional hacia la policía para poder pacificar un poco las calles, especialmente del departamento oeste que integra la capital haitiana. Señor Edwin, deme un minuto para hacer una breve pausa porque esta conversación está muy interesante con usted, pero para retornar, ver de qué manera los organismos internacionales pudieran ayudar a esa paz que usted menciona. Nos vemos en un minuto. Señores, retornamos por aquí nuevamente en esta interesante conversación con el señor Edwin Parizón. Señor Edwin, usted explicaba de la necesidad de que pueda retornar la paz al pueblo de Haití. Usted decía de algún tipo de ayuda o asistencia internacional que tiene que ver con estos organismos. Hablaríamos de otra misión de la MINUSTAH, una intervención de los Estados Unidos. ¿En qué sentido usted entiende que fuera necesario la ayuda internacional para poder retornar la paz al pueblo haitiano? No estamos hablando con eso de intervención y felizmente
el mismo presidente Biden dijo ayer o antes de ayer que eso no está en su agenda, el envío de tropas hacia Haití. Y no es eso que Haití necesita. Aunque el primer ministro saliente, despedido por el presidente difunto Jovenel Moïse, había pedido una asistencia a los Estados Unidos, pero sin precisar qué tipo de asistencia. Nosotros en la sociedad civil queremos precisar la asistencia que necesitamos. Necesitamos asistencia, tal como decía ahorita, que nos permita reforzar la policía haitiana a nivel técnico, a nivel tecnológico, a nivel financiero, a nivel logístico. En otras ocasiones, Francia, por ejemplo, había enviado entrenadores, había enviado personal que pueden capacitar a nuestros policías. Es una cooperación bienvenida, que pueda venir de cualquier otro país. Que, bueno, Haití también firmó un acuerdo con Colombia, justamente, para una asistencia, para una cooperación en el plano policial. Es de esto que hablamos. Es un acompañamiento a Haití, pero dejando a los haitianos que seamos quienes tomemos las decisiones políticas, las decisiones que tienen que ver con la, digamos, con que garanticen nuestra autodeterminación. Y es lo más importante que hay que subrayar en el plano de la cooperación internacional, un cambio de modelo que no sea de esa manera que lo hemos vivido en años recientes, particularmente desde el terremoto, con las elecciones del 2011, cuando hemos visto a funcionarios de la comunidad internacional presionar para cambiar resultados de nuestras elecciones. No es posible. No es posible que sigamos bajo ese modelo. Necesitamos esa asistencia, necesitamos el acompañamiento, pero de la manera que preserve nuestra autodeterminación. Muy bien, muy bien. En ese sentido, usted volvió y tocó nuevamente el tema político. Escuchamos ya que el expresidente Aristide, ya habla de su recuperación y que posiblemente retornara nuevamente a Haití. ¿Cree usted que pudiera conformarse alguna fuerza nueva, grupos nuevos que puedan optar por dirigir los destinos de la nación luego de lograr ese proceso que usted menciona? Bueno, pudiera ser muy interesante que se logre una cumbre en el marco de la cumbre interhaitiana que estamos proponiendo hace algunos días, que se logre la participación de antiguos presidentes haitianos. Y definitivamente Aristide sigue siendo una figura importante en el escenario político, aunque ya se retiró de la política activa, pero sigue siendo un consejero, lo consultan no tan solo la gente de su propio partido, Familia Lavalas, pero otros actores de la sociedad haitiana pues lo consultan. Y se ha anunciado su retorno después de una estancia de salud en Cuba, y ojalá que se anime junto a otros antiguos presidentes para participar de ese diálogo interhaitiano. La experiencia de todos esos antiguos presidentes puede contribuir al éxito de un ejercicio de esa naturaleza que nos permita por fin darnos cuenta de la gravedad de la situación, de esa crisis crónica que tenemos, y al mismo tiempo pensar Haití en el futuro, pensar Haití en los próximos 25 años. Muy bien, muy bien.
Señor Edwin, hay un punto que es muy importante, que he escuchado diferentes opiniones. Recientemente República Dominicana nuevamente abre la frontera para continuar con los intercambios comerciales. ¿Entiende usted que esto pudiera favorecer al pueblo haitiano, esta apertura nuevamente de la frontera? Eh, fue bueno, fue oportuno que el gobierno dominicano haya decidido reabrir la frontera, porque se cerró la frontera pensando que podríamos tener algunas turbulencias, Sí. convulsiones políticas después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, pero ya han pasado 8 o 9 días y no se ha dado, digamos, una situación de desbordamiento popular violento, felizmente. Y sabemos de esa interdependencia que existe entre nuestras comunidades fronterizas. Haití necesita de la República Dominicana en términos de suministro de los productos de primera necesidad, pero la República Dominicana, a través de sus productores y comerciantes, también necesita distribuir esos productos que muchas veces se elaboran, se producen pensando en el mercado haitiano. Por lo cual, cuando la frontera está cerrada, afecta a ambos pueblos y particularmente las comunidades de esa región fronteriza. Muy bien. Desde ese punto de vista, pues apoyamos totalmente la reapertura de la frontera. Ahora queda, digamos, el relanzamiento de los vuelos entre los dos países, porque la frontera está abierta, pero todavía no hay vuelos. De manera aérea, ¿no? Y eso también afecta los intercambios permanentes que hay entre los dos países. Mucha gente no sabe que hay muchos dominicanos que trabajan en Haití y que justamente utilizan los vuelos aéreos para poder trasladarse desde Santo Domingo hacia Puerto Príncipe u otras ciudades donde trabajan, y son ingenieros, son profesionales en varios campos y que regresan los fines de semana para estar con su familia, pero tienen que viajar semanalmente. Entonces, cuando esos profesionales no se encuentran, eso afecta también la producción en las empresas, particularmente de zonas francas, donde están trabajando. Por tal razón, sería, digamos, oportuno que las autoridades competentes vayan explorando, pensando sobre la posibilidad en condiciones seguras de reabrir el espacio aéreo, reabrir los vuelos Sí. entre los dos países. Sería interesante, y este es el llamado a las autoridades. Don Edwin, se nos agota el tiempo, pero hubo una parte que usted tocó que creo que debe de ser reiterada. Usted hablaba de una cumbre, eso que se puede hacer a manera de que muchas manos puedan unirse para lograr la recomposición del pueblo haitiano. Si le interesaría hacer ese llamado y reiterar este importante evento, que creo que sería un cónclave que tendría resultados muy positivos para el pueblo haitiano, para que lo pueda hacer antes de despedirnos. Sí, es definitivamente urgente que los haitianos pensemos a organizar esa gran cumbre, una cumbre que reúna a los representantes de los distintos sectores de la nación, incluyendo evidentemente la diáspora. Que la diáspora vaya en Haití de los distintos, digamos, países que estamos presentes, o las distintas regiones del mundo donde estamos presentes, para participar de esas grandes decisiones que tenemos que tomar en cuanto a manejar la transición hacia, digamos, las elecciones en el tiempo oportuno. También la comunidad internacional debe de participar como observadora de esa cumbre interhaitiana, y que
que nos traiga el espacio, la oportunidad de repensar Haití desde el punto de vista de su organización como Estado y repensar Haití también en otros campos de la vida nacional. Don Edwin, como siempre, muchísimas gracias a usted por su disposición. Como usted lo ha dicho, es bueno que los diferentes sectores y la comunidad internacional y esa diáspora puedan unir esfuerzos para poder lograr nuevamente la recomposición y la paz en el pueblo haitiano. Muchísimas gracias, don Edwin, por su tiempo. Con mucho gusto siempre. Muy bien. Nosotros hacemos una pausa, venimos ya en breve con este su espacio.